Bueno, aquí vamos a explicar nuestro circuito. Aquí, como podemos ver, tenemos un encoder de efecto Hall que es el Polulu 3081. Tenemos también un motor de microengranes que funciona con 6 volts y es DC. Aquí, como podemos ver, nuestra serie de colores, estos dos cables son la fuente de alimentación del motor. Aquí tenemos la fuente de alimentación del encoder, que va a ser, ahorita le vamos a enseñar cómo está conectado en el Arduino. Estos dos, verde y blanco, son nuestras salidas del encoder, y el azul es el ground. Aquí en el Arduino lo tenemos conectado básicamente como está en la práctica y como lo conectamos en la práctica pasada. Las salidas del encoder van a ir conectadas al pin 3 y el 2. La fuente de alimentación de VCC, que está ahí, de 5 volts, va a ir conectada al encoder, que es lo que lo va a alimentar. Y aquí tenemos nuestro ground del encoder. Aquí, para poder probar los voltajes de entrada del motor, aquí tenemos unas pilas conectadas en serie, y también tenemos nosotros una fuente variable que aquí tenemos, que puede ir entre 1 hasta 15 volts, y es lo que vamos a usar nosotros en el circuito y en el proyecto. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a poner el motor a funcionar con este primer programa básico que ya explicamos, y vamos a ver cómo, según cómo se conecte la fuente de alimentación en uno o en otro de las entradas del motor, va a girar en una dirección o en la otra. Y en el programa vamos a ver cómo las cuentas van cambiando y se mueven hacia una dirección en un sentido, hacia la otra en el otro. Entonces aquí tenemos el monitor serie y ponemos el motor a funcionar. Aquí está en una dirección, podemos ver cómo las cuentas van en sentido negativo. Vamos a cambiar la polaridad. Y vemos cómo la dirección del motor cambió, y también las cuentas, que ahora van en el sentido contrario. Se vuelven positivas. Aquí, como podemos ver, tenemos la fuente variable. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a variar los voltajes entre 1 y 6, que es la máxima capacidad que tiene nuestro motor. Aquí podemos ver cómo va incrementando su velocidad. Ahí tenemos con casi 3 volts. Podemos ver que va aumentando su velocidad, y al momento de disminuir los volts, vemos que las revoluciones disminuyen. Aquí tenemos el código que utilizamos para realizar las mediciones. Primero incluimos una librería que se llama Timer One, y es una librería que se utiliza para manejar interrupciones que tienen que ver con tiempo. Después definimos el valor de pi a 5 decimales, y en la declaración de pines tenemos la misma que utilizamos en el encoder mecánico: el 2 para el canal A y el 3 para el canal B de los pines digitales. También inicializamos la variable de la posición del encoder o de las cuentas a 0, y variables para el ángulo, para los estados anteriores y los estados actuales de, en este caso, el tren de pulsos, que es de donde se obtienen el aumento, la disminución de las cuentas. La resolución que encontramos para este encoder era de 12 cuentas por revolución, pero al hacer pruebas físicas y con las características de nuestro circuito, vimos que este número, tomando en cuenta el CPR de 4 veces, que sería 48, se multiplicaba por 10 aproximadamente, y con el número de 450 en esta resolución es donde nos daba un valor más acertado. Tenemos variables para los radianes, en este caso de las vueltas por segundo,
las revoluciones por minuto y también para la velocidad en metros por segundo y en kilómetros por hora. Y en el setup, una vez que se inicializan los pines y la comunicación serial con un baud rate de 115.200, inicializamos un timer que cada segundo le añadimos una interrupción para que cada segundo se interrumpa y ejecute la función segundo que tenemos a continuación. Es en la que se hacen los cálculos. Básicamente se dividen las cuentas que se reinician cada segundo entre la resolución, que ya explicamos, se multiplica por 60 para obtener revoluciones por minuto. Después este cálculo se multiplica por 2pi, se divide entre 60 para obtener los radianes sobre segundo. Y esta variable a su vez se convierte en metros por segundo y en kilómetros por hora. Después imprimimos en el monitor serial para llevar el control del cambio de estas variables y volvemos a regresar a cero las cuentas. En el loop es donde hacemos la medición de las cuentas con el mismo método que ya explicamos en el encoder pasado. Básicamente detectamos tanto los pulsos de subida como los de bajada de ambos canales, y según el estado en el que estaban antes, hacemos entonces una cuenta hacia arriba o hacia abajo. Aquí podemos ver cómo estamos monitoreando al mismo tiempo las revoluciones por minuto y los radianes por segundo de nuestro motor, y también estamos haciendo cálculos en caso de que este se tratara de la llanta de un coche, cuál sería su velocidad en metros por segundo y en kilómetros por hora. Aquí estamos en el voltaje mínimo que nos da nuestra fuente, y conforme vamos aumentando vemos como todas las variables aumentan también. Aquí estamos, por ejemplo, en 16 metros por segundo, que son 70 kilómetros por hora, 74, 76. Y cuando nos acercamos al voltaje máximo que soporta el motor, vemos una velocidad más o menos de 85 kilómetros por hora. Vemos como cuando va bajando el voltaje, también baja la velocidad del motor en nuestra medición. Finalmente, si desconectamos el motor por completo, nuestra medición de las 4 variables es de 0. Me gustó esta práctica porque me ayudó a entender mejor cómo funcionan los medidores de velocidad que utilizan encoders, y también me introdujo a las interrupciones en Arduino, que es algo que nunca había utilizado y que me pareció pues muy útil, y una manera pues ingeniosa de adaptar el código que ya teníamos para medir un encoder mecánico y no tener que rehacer desde cero el del encoder de efecto Hall. También me ayudó la práctica de soldar, ya que ya tenía un rato que no lo hacía, y me gustó porque pude ver en físico algo que pues habíamos aprendido en teoría, y que está realmente pues muy presente, la medición de velocidad en nuestra vida diaria. En general creo que fue una muy buena experiencia. Bueno, mi conclusión de la práctica que realizamos ahorita con el encoder de efecto Hall, la verdad me gustó mucho, fue una práctica muy interesante. La verdad tuvimos un poquito de problemas al momento de soldar, creo que ahí también nos ayudó a retomar otra vez esa habilidad que debemos de tener para poder realizar estas prácticas. El código me sirvió mucho, ahí la verdad me apoyé mucho en Isaac, porque yo ahorita estoy llevando microcontroladores y apenas vamos a ver el tema de interrupciones, y él me ayudó a más o menos a entenderle, y pues pudimos implementarlo en el código, que la verdad nos facilitó mucho. También el ver la práctica física nos ayudó también bastante a poder entender los conceptos que hemos visto, tanto de lectura de los sensores y todos los aspectos que debemos de tomar en cuenta. Y la ventaja que tuvimos también al realizar esta práctica es que tengo una fuente de alimentación de variable, entonces la verdad nos ayudó también mucho a poder ver los cambios que tuvimos como resultados en la práctica. Fue una práctica muy buena, me gustó mucho.